Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta jornada sobre innovación y nuevas tecnologías en el sector del melón y la sandía, que está organizada por Agromunity bajo el patrocinio de Bran Europa, en la que se van a abordar la situación actual de la innovación del sector con la aplicación de inteligencia artificial, el Big Data, nuevas tecnologías y el impacto de las redes sociales en la agricultura, de manera específica en el sector del melón y la sandía. Igualmente, vamos a tratar de la innovación como herramienta de crecimiento empresarial, de la mano de dos casos de éxito, de gran éxito, como es el de Sandías Fashion del grupo AGF y Melones el Abuelo. El melón y la sandía son dos cultivos de gran importancia en España y desde luego también en la región de Murcia, donde estamos ahora mismo, y donde según la estadística de 2020 teníamos unas 5.600 hectáreas de melón con una producción de unas 221.000 toneladas y unas 2.900 hectáreas de sandía con unas 187.000 toneladas de producción de sandía. La tecnología de producción de estos dos productos, estas dos hortalizas, ha evolucionado mucho en los últimos años y sigue evolucionando con una meta clara, que es conseguir un producto de mayor calidad, más seguro y más competitivo. La jornada que presentamos hoy desde Agromunity, que como supongo todos ustedes ya saben, es una plataforma de contenido audiovisual y formación agrícola con más de 5.000 técnicos agrícolas vinculados o registrados en España y en Latinoamérica, y es líder en este sector entre los hispanoparlantes. Esta jornada tiene como finalidad, como hemos dicho, llevar al sector los últimos conocimientos y las opiniones de expertos muy cualificados en ambos cultivos. Confiamos que les resulten de utilidad, porque los ponentes que tenemos son de muy primera fila. Don José Antonio Arcos, periodista y director del Agro Auténtico; don Celedonio Buendía, CEO de Melones el Abuelo; don Joaquín Hidalgo, director general del grupo AGF, al que pertenece Sandías Fashion; don Manuel Valverde, CEO de AgroWin Data; doña Jessica Vicente, investigadora del Centro Universitario de la Defensa de la Academia General del Aire en San Javier; y don Juan Jesús Maldonado, técnico especialista en horticultura intensiva y que pertenece a la empresa Bran Europa. Creo que es un panel impresionante y que nos debe de facilitar el trabajo esta tarde a todos. Aprovecho para darles la bienvenida a todos los espectadores que están conectados en este momento, especialmente a aquellos que se conectan desde zonas muy lejanas de Sudamérica y de otros países. Agradecemos su participación y esperamos que este evento les resulte de gran utilidad, lo mismo que a los que se conectan de aquí cerquita de nuestra propia región de Murcia. Iniciamos la jornada recordándole a los ponentes que van a contar con 10 minutos cada uno, excepto el primero, que va a tener 15, que pueden tomar ustedes nota de aquellas cuestiones o dudas que tengan y que a través del chat que estará habilitado en la aplicación podrán dirigirlas por escrito, y que al final de las presentaciones tendremos 20 minutos para poder debatir, poder discutir y poder aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Sin más preámbulos, vamos a presentar al primer ponente. Don José Antonio Arcos, director del Agro Auténtico, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid, con título de experto en Unión Europea. Es, en líneas generales, periodista especializado en información agrícola. Lleva 22 años trabajando como periodista y desde hace 16 años empezó a especializarse en periodismo agrícola, concretamente a través de su blog, joseantonioarcos.es, y también a través del periódico digital El Agro Auténtico. Ambos elementos conforman su vida profesional. Su charla va a versar sobre tecnologías para no desfallecer en la agricultura y podríamos resumirla como acciones perdurables en el tiempo, donde la búsqueda del santo grial se llama rentabilidad. Tienes la palabra, José Antonio. Pues saludos a todos los que se están conectando a esta hora desde la región de Murcia, desde Almería, donde yo me encuentro, o desde cualquier otra parte, porque afortunadamente lo bueno que tiene Internet es que nos podemos conectar desde cualquier punto donde haya conexión. No voy a hablar de periodismo, voy a hablar de agricultura. Llevo años escuchando la palabra innovación
y a veces la palabra innovación se convierte en un concepto vacío al que no le damos contenido. Así que en estos 15 minutos y en apenas 7, 8 diapositivas voy a poner ejemplos prácticos, ejemplos reales de cómo la innovación se convierte en una realidad en la agricultura española. Y lo voy a hacer de una manera bastante sencilla y agradable para que podáis escucharme durante 15 minutos y sobre todo a los ponentes que vienen después, porque este webinar, la verdad, está organizado por gente que de esto de nueva tecnología sabe mucho, como sois los de Agromarketing en Murcia, y también un saludo a Amparo Tena, también de Marketing, de Brand, que ha querido pues, que haga yo hoy la apertura. La he querido titular Tecnologías para no desfallecer en la agricultura porque hoy mismo, hoy día 24, pues ha habido caravana en buena parte de España por la cuestión que todos conocemos de la crisis casi no coyuntural, sino genérica que vive el campo español. Pero la tecnología se puede convertir en una herramienta útil para poder sobrevivir y sobre todo no desfallecer en la agricultura. Y he querido poner un ejemplo real, publicaciones que hemos hecho en el Agro Auténtico, no hace años, sino hace apenas unos meses, y vamos a ir desde la producción, que puede ser en el invernadero, al aire libre, da igual, desde la cadena de la producción, pasando industria auxiliar, logística, comercialización, y luego los mercados, y luego una última diapositiva sobre las tendencias de futuro. Quería empezar con el ejemplo estáis viendo la fotografía, es un peón agrícola en un invernadero de aquí de Almería. Esta foto la hice yo hace pocos meses en esta misma campaña. Está el peón agrícola tecleando, él tiene un número, la actividad que él va a hacer tiene otro número y el lineo que está pisando tiene otro número. Lo que sería impensable hace unos años es una realidad. Se puede gestionar el trabajo agrícola y aquí podéis ver incluso cómo, en la siguiente diapositiva, se puede evaluar desde los rendimientos de planta por hora, los kilos totales por hora o la progresión de las actividades en tiempo real. De tal manera que el empresario agrícola, o llámese agricultor, pues puede especializar pues a sus peones de trabajo. Volviendo a la diapositiva anterior, este señor de la imagen, pues ¿qué puede estar tecleando? Pues puede teclear si lo que va a hacer cuando entre en el lineo es coger caja de tomate, quitar hierba, preparar el abono, el deshojado, placas y feromonas, o incluso si va a hacer un tratamiento. Este nuevo sistema, esto es una aplicación, son ejemplos reales de aplicación que se están empleando, es una aplicación que también podría servir, aunque no es el caso, para marcar la entrada y la salida de los trabajadores, que todos conocemos que desde hace un tiempo a esta parte está legislado este asunto. Primer eslabón, la producción, la tecnología. Un buen ejemplo, la gestión de los trabajadores. Otro tema importante, da igual que estemos en cultivos de aire libre o de invernadero, estemos en Almería, en Murcia, en Huelva o en cualquier otra parte, es el tema del agua. Antes, ¿cómo se regaba? Pues antes, de manera intuitiva, el agricultor, siguiendo su criterio subjetivo, regaba cuando él creía oportuno. Desde hace unos años, ya son bastantes en realidad, pues he nombrado algunas empresas, pero son bastantes más, Maer, ITC, Maer es de Adra, de Almería, ITC es de Barcelona, Wise trajo en su día la tecnología desde Israel, aunque es una empresa también almeriense. Brioagro es una empresa sevillana, aunque también yo estuve visitando en Navarra este verano una estación donde había todo tipo de sensores. Y he querido poneros este ejemplo real de cómo se ha pasado de un riego intuitivo a un riego basado en datos, porque esos datos los podemos sacar desde los sensores de suelo, de clima, sensores de agua, de tal manera que el agricultor no riega según el ojo que él tiene, sino cuando la planta se lo indica. Se puede hacer la curva de retención, dependiendo de cada suelo, la curva es diferente y el agricultor perfectamente con su móvil sabe en todo momento pues cuándo tiene que regar y en qué cantidad. Durante la pandemia he querido rescatar esta última diapositiva de agua. Maer lanzaba
una nueva herramienta que es Sensors, pero aquí lo que a mí me interesaba destacar es la sinergia entre empresas, es decir, aquí no se trata de que competimos en un mundo salvaje, sino que también puede haber sinergia y puede haber sector para muchas empresas. Entonces, este ejemplo, esta iniciativa de Maer era, como podéis leer aquí en la diapo, los datos se envían directamente a la nube sin pasar por el programador de Río, como ocurría hasta ahora, y eso significa que un agricultor que, por ejemplo, no tenga el programador de Maer, puede, sin embargo, usar esta tecnología, con lo cual puede haber dos empresas y un mismo servicio. Salto a un tema de máxima actualidad en la era COVID. Hemos estado hablando del agua, hemos hablado de la producción en un invernadero y ahora vamos a hablar del tema COVID. Almacenes hortofrutícolas de cualquier parte de España. Puede ocurrir, de hecho ha ocurrido, que en una línea de confección entre pues, el COVID. ¿Qué ocurre? Ya la cooperativa, la Alhóndiga o la empresa privada ya no puede comercializar, pues hay una nueva herramienta, en este caso es la aplicación que tenéis en las imágenes, una iniciativa que partía del ayuntamiento y yo lo he querido poner como un ejemplo de los pocos que hay de una efectiva colaboración público-privada y efectiva. Entonces, con esta problemática de lo que podía ocurrir en la campaña actual, pues desde la Concejalía de Agricultura de este ayuntamiento se vio la necesidad de cómo hacer una aplicación que pudiese conectar a todas las cooperativas, a todas las comercializadoras, incluso son competidores en el día a día, pero buscar esa sinergia por el bien común de todo el sector. Y se buscó, en este caso, una empresa de tecnología que fue Hispatec, podría haber sido otra, fue Hispatec, y diseñó esta herramienta. Yo os voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes que hay un caso de COVID en una línea de pimiento de tomate, de pepino, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Evidentemente, se cierra esa línea de pepino, por ejemplo, y ¿qué ocurre? ¿Ya la cooperativa no puede servir a sus clientes? No, sí puede seguir sirviendo. ¿Y el agricultor que se llevaba el pepino a esa cooperativa lo puede seguir llevando? Sí que puede, aunque haya casos de COVID. Esa cooperativa previamente se ha dado de alta en esta aplicación y en esta aplicación ocurre, he puesto el ejemplo del pepino, pues podría poner el de cualquier otro hortícola, pues deja esa alerta de que necesita X tonelaje de pepino durante X periodo de cuarentena. Esa oferta la reciben las otras empresas que están a su vez dentro de la aplicación y que hacen pepino. Y entonces se inicia una oferta y una negociación. Se culmina la negociación siguiendo los contratos de la Junta de Andalucía y se puede seguir operando sin ningún problema. A mí me parece una aplicación inédita y que digna de ser mencionada hoy aquí. Comercialización hortofrutícola y sobre todo sinergia entre empresas que en el día a día son competencia y en este caso colaboran de manera mutua. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya tenemos la caja de pepino o la caja de brócoli o de aguacate, la logística. Quería poner este ejemplo de hace muy pocos meses. UNIC dentro de AFCO es un sello netamente hortofrutícola. Pues bueno, ha creado su propia aplicación. Aquí lo podéis encontrar en la página tucajaunic.com, de tal manera que tú puedes hacer un traje a medida. Un traje a medida de la caja, dependiendo de cuál sea el producto, puedes seleccionar según producto, según te va saliendo un menú de tipo de caja, la marca de caja, la lona que tiene, las medidas o el peso. En fin, es también un ejemplo de, en este caso, un software. Ya llevamos unos cuantos. Y damos otro salto. Ya hemos conseguido que esa caja la tengamos enviada ¿a dónde? A destino. Ojo, ¿también existe un destino alternativo al tradicional? La respuesta es que sí. Todo esto que estáis viendo en la imagen son ejemplos bastante actuales. El del centro, la despensa de Eurosol, de hace apenas una semana. Eurosol es una cooperativa de aquí, de Almería del Poniente, es una SAT, que ha decidido
además de seguir vendiendo como siempre hace a sus clientes europeos, porque es netamente exportadora, abrir la posibilidad de la venta online. Venta online que todos sabemos que aumentó en 2 dígitos desde el confinamiento. Eso hizo, otros ejemplos que aquí tenemos, el tomate de Casi Online. Es decir, el tomate RAF, que es el más preciado de la cooperativa del tomate por excelencia, que es la Casi, poder mandarlo a domicilio. Se multiplicaron exponencialmente las ventas anteriores al COVID y una vez que empezó esta nueva era. Luego tenemos otros ejemplos que llevan algo más de tiempo, como puede ser en la costa de la Axarquía malagueña, Trops, que en realidad lleva bastantes años con su tienda online y ahora pues ha vuelto a notar cómo vende más que antes en esta nueva era COVID. La caja saludable de Única, que es una caja, como estáis viendo en la imagen, que también ha sido muy demandada y está siendo muy demandada desde marzo del año pasado hasta ahora, y donde hay muchos productos, no solamente tomates, sino hay muchas más referencias, aprovechando que es una cooperativa de cooperativas, cooperativa de segundo grado. Pero no solamente hay comercializadora, sino que también desde el origen, en este caso desde el ejido, nace el proyecto Recoge tu cosecha. Recoge tu cosecha son empresarios hortofrutícolas no dedicados a la comercialización, sino al transporte, que han visto pues, la oportunidad de poder utilizar las tecnologías en esta nueva era COVID y a su vez era digital. Venta online. Pero vamos a dar un salto más y estamos llegando ya casi al final. ¿Solo queda todo en la venta online o hay algo más? El futuro. El futuro es que hay bastante más. Y son 3 ejemplos, es ya la penúltima diapositiva, 3 ejemplos que os quería compartir hoy aquí. Uno que sí, incluso es posible que conozcáis, porque ha salido hasta en la televisión, en el medio de masas, que es la tele, que es el Correos Market, aunque eso sí, Correos Market todavía en tema de alimentos o de frutas y hortalizas está un poquito verde, tiene 660 productores artesanales, pero no solamente son productores, por ejemplo, desde un ganadero de Galicia a una pequeña modista, sino que son sobre todo desde ellos al consumidor final. Pero todavía la herramienta en cuestiones de alimentos todavía está un poquito verde. Pero el futuro es ese, que el agricultor que, por ejemplo, haga un tomate artesanal, pues tenga la oportunidad de poder, a través de Correos Market, venderlo al consumidor final. Vale. Todavía un poco verde en el tema hortofrutícola, aunque está más desarrollado en el tema lácteo, por ejemplo, en el textil. Y 2 ejemplos. Uno de ellos especialmente interesante, sobre todo para las empresas que estén ahora mismo escuchándome y para el departamento comercial de las mismas, el Clear Global. Es un marketplace en el que no es como en el caso de Correos Market de el productor, empresario o pequeño empresario a consumidor final, sino que aquí en este caso se conecta de empresa a empresa. O sea, imagínense las posibilidades de exportación en el mundo global. De hecho, actualmente la plataforma está en más de 50 países, vendiendo y comprando de forma directa todo tipo de productos. Si no lo conocéis, os sugiero que lo hagáis en breve. Y termino con una iniciativa que está ahora desarrollándose. Es decir, que mientras yo estoy hablando, se está gestando el MADI. ¿Qué es el MADI? El MADI es una iniciativa de 3 empresarios almerienses que quieren utilizar la experiencia del Amazon, fíjese, que se lo ha comido casi todo, trasladarlo al sector hortofrutícola. Y aquí, bueno, pues yo os sugiero que entréis en la página, está empezando ahora, está en cierne, pero es muy ambicioso. Imagínense, pues también todas las posibilidades que hay, uniendo la posibilidad que hace el Correos Market de productor a consumidor final y el de Clear Global de empresa a empresa. Pues el MADI tiene ambas vertientes. Y como son pocos minutos y creo que estoy llegando a los últimos, voy a terminar con unas conclusiones muy sencillas. Aquí podéis leer en la diapositiva que yo
pongo fondos europeos al 80% nacionales para proyectos de I+D+I y fondos operativos a través de las OPCH. Y diréis, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, habría que sumarle que esta semana también de los fondos COVID que nos van a llegar a España, pues también hay algunas partidas que se llaman Next Generation dedicadas a esto de lo que yo estoy hablando, de la tecnología. Es decir, que dinero hay. No sé si en suficiente o no cantidad, pero lo hay. ¿Que se canaliza? Son casi siempre fondos europeos canalizados a través de los ministerios y de las consejerías, pero el problema habitualmente suele ser la burocracia. Y ha ocurrido en muchas ocasiones que ese dinero se ha tenido que devolver porque no se han seguido todos los trámites para poder concurrir y recibir esa ayuda. Esa ayuda que yo insisto es fundamental porque si queremos sobrevivir en el tiempo es el único paso, el único camino que hay es invertir en tecnología. Presión global de precios a la baja. Aquí pongo, para ir terminando, algo que no sé si conocerán algunos de los que estáis al otro lado o no, y es que realmente hoy día las frutas y hortalizas se están vendiendo a precios similares a los que se vendían en la década de los 70, siempre y cuando no hablemos de las subidas del IPC. Y esto yo no lo digo, esto lo lleva diciendo el informe Cajamar desde hace años y también algunos profesores de la Universidad de Almería que trabajan en la cátedra COESPAL. Es decir, que los precios son muy similares. Los costes de producción están subiendo. Es, de hecho, el principal componente del dolor que le causa al agricultor haber tenido que ir hoy en caravana por buena parte de España. ¿Qué salida hay? ¿Qué salida hay a todo esto? Pues la salida, para no desfallecer en ello, es la tecnología. Pero la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para ser rentable, porque aquí no estamos por amor al arte, aunque nos guste la tecnología, aquí estamos para poder vivir de esto. Y cuando el agricultor o el empresario o el exportador, me da igual, haga los números, los ingresos tienen que ser siempre superiores a los gastos. Es decir, tenemos que tener beneficios y no pérdidas, porque si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Así que con esto concluyo. La tecnología es una aliada para no desfallecer en la agricultura. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, por tu extraordinaria ponencia. Comentarles que tenemos más de 200 personas inscritas en estos momentos asistiendo a esta jornada. Y vamos ya con la segunda ponencia. El ponente es Cele Buendía, CEO de Melones el Abuelo. Prácticamente toda una vida trabajando en la empresa. Melones el Abuelo es el resultado de 3 generaciones de cultivadores de melón unidos para compartir las mismas inquietudes, ofrecer el mejor melón durante todo el año, sin perder ninguna característica referente al producto y manteniendo todo el sabor y la textura de los mejores melones. En el abuelo fusionan años de sabiduría heredada junto con las más modernas técnicas de producción hortofrutícola. Mantienen un compromiso con sus clientes en la calidad de todos sus melones desde el año 1928. Lo mejor del abuelo es lo que no se conoce. Su charla, Melones el Abuelo, una generación de melones en constante innovación. Cele, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros el que me hayáis invitado a participar en este sentido. No creo que sea gran cosa la que yo tengo o la que yo pueda aportar. Tremendamente ilustrado y además totalmente de acuerdo con José Antonio en la ponencia que hace un momento nos ha hecho. Fiel a mí mismo, el sombrero, créanme, que es como para mí como otro tipo de prenda. No tiene nada que ver con labores de marketing, ni muchísimo menos. Tengo sombreros desde que tenía 12 años, que me compré el primero, recuerdo perfectamente hasta cuánto me costó. Y bueno, es una prenda que suelo utilizar, como digo, de manera habitual. Bueno, insisto, agradeceros. Hace un rato estaba comentando con Antonio, con Arturo, que bueno, que para qué me invitáis en este caso si sabéis cómo me pongo. No creo poder aportar demasiadas cosas, en este caso menos aún, estando bueno, en los niveles de ponente que por compañeros tengo en este momento. Bueno, entre otras cosas, digamos, no les pedí algo para no divagar demasiado, me suelo enrollar hasta de más,
Pero bueno, le pedí en este caso a los organizadores que me hicieran unos pequeños apuntes acerca de qué le podía o qué podía ser interesante, atendiendo también al resto de los ponentes. Y bueno, quiero obviamente contaros una pequeña historia, la historia de la marca, la historia del abuelo. El abuelo no comenzó como marca comercial hasta el año 2003, que fue cuando le dimos forma, bueno, pues a esta empresa, a esta casa, Melones el Abuelo, pero que además no fue estudio de ningún mercado, ni fue tampoco, no le dimos muchas vueltas para elegir esta marca, porque, bueno, fue el producto de un comentario de una de mis sobrinas en referencia a mi padre, el cual, pues, hace desgraciadamente como 40 años que falleció. Una ocasión, esto hablo de finales de los años 90, probablemente el 2000, me hizo mi sobrina, una de mis sobrinas, la mayor, me llevo muy poca edad con ella, y me hizo un comentario al respecto de un regalo, una caja de melones que le había llevado, y me dijo, haciendo estas señas, tengo aquí grabado, en referencia a mi padre, tengo aquí grabado, Tito, el sabor de los melones del abuelo. Bueno, aquello me dio, entre comillas, la idea. Digo la idea, aunque ya rondaba en mi cabeza el haberle dado forma a algo similar, pero realmente la marca se la debemos a ella y, como digo, y en este sentido, a mi padre, pero no solamente a mi padre, sino a los padres de todos los que formamos esta casa que en este momento, y, cómo no, al abuelo Anastasio, el abuelo de uno de los socios, de Juan Peñalver, que, bueno, pues que fue el abuelo Anastasio ya por 1928, del que tenemos constancia que fue el primer melonero, específicamente dicho, de esta familia del abuelo. En cuanto a la historia de la marca, le dimos forma a partir del año 2003 y el planteamiento ni tan siquiera fue una necesidad, afortunadamente, sino que fue producto de un capricho, y digo de un capricho, pues porque el grupo que formamos esta empresa, todos los socios somos hijos y nietos de meloneros, decidimos vestir con las mejores galas aquel producto que ya desde mucho tiempo, muchos años, veníamos produciendo. Nuestras vidas han estado ligadas, yo desde que nací y hasta el día, y de manera ininterrumpida, mi vida todos los veranos ha estado ligada a los melones, en particular, digamos, más a los melones piel de sapo de consumo mayoritariamente nacional. Esto es a grandes rasgos. Yo cuando hablaban de innovación, nuevas tecnologías, pues vamos a ver, yo recuerdo hace bastantes años, como anécdota, en referencia a la innovación, que mi padre, el padre de otro de los socios de esta casa, nos movíamos, una vez terminábamos las temporadas de Murcia, y nos movíamos a otras zonas de producción, como podían ser La Mancha o podía ser Extremadura, e incluso en Andalucía en algunos puntos, para recoger semillas de aquella fruta, de aquellos melones, obtener las semillas de la fruta que más nos... Es decir, actuábamos de la siguiente forma: comprábamos aquellos melones que nos gustaban, le sacábamos la semilla y era la semilla que producíamos al año siguiente en Murcia. Es decir, es una forma, en este caso, de innovar, pues porque estamos trasladando en este sentido lo mejor que encontrábamos ya en aquellos años, y hablo tranquilamente de más de 50 años, lo mejor que encontrábamos en producción de melones en cualquier punto para, bueno, pues para cultivarlo y obtener así el mejor resultado. Todo esto, a lo largo de los años y de los últimos años, sobre todo, para no extenderme demasiado, pues se convirtió para nosotros en, bueno, pues casi en un catecismo, ayudado sin ninguna duda, pues por todas las multinacionales a las cuales también bueno, pues hemos colaborado, seguimos colaborando con ellas, para ir mejorando sistemáticamente las variedades de melón. Todo esto se dice muy fácil, pero no lo es tanto, atendiendo a que nosotros pues producimos todo el año en distintas latitudes. En ningún caso, porque todavía aún en este sector hay alberga alguna gente la idea de que producir fuera es porque producimos fuera, en este sentido, porque es más barato. De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras, y aquellos que hayan tenido experiencias de producción en el exterior, indistintamente de donde haya sido, pues creo que puede constatar lo que estoy diciendo. Producir fuera no es que sea caro, es carísimo. Estamos hablando en parámetros tranquilamente de triplicar el coste de producción que tenemos, en este caso, en la península, indistintamente
de la zona que sea, ya sea en Almería, sea en Murcia, en La Mancha, en Andalucía o en Extremadura o incluso en el sur de Madrid, que también estamos. Todo esto lo contaba porque os decía que nos tenemos que ceñir, nuestro producto necesita luz, necesita sol, necesita calor, necesita agua. Todo esto durante una temporada demasiado larga no lo veremos en territorio nacional y de ahí la deslocalización temporal que hacemos de distintas procedencias, que dicho sea de paso, aquí contamos o podemos contar, alguna gente se fija en los aciertos, pero para llegar a tener este producto en los distintos puntos donde lo producimos, nos ha costado no solamente años, sino además muchísimo dinero y sobre todo habernos equivocado muchas veces, muchísimas veces. Nos hemos equivocado muchas más veces de las que hemos acertado. Esto es así. Pero bueno, pues lo nuestro ha sido y sigue siendo casi de torpes, porque al final lo que hemos ido haciendo ha sido prueba-error, es decir, testar en aquellos lugares donde hemos considerado que se daban las condiciones adecuadas, pero también en muchos de estos lugares nos hemos encontrado con que la fauna local, y no me refiero ni mucho menos en este caso a animales de gran tamaño, sino a esos microorganismos, a esos virus, a esas bacterias que, bueno, desconocidos para nosotros en esas latitudes, no nos permitían obtener el producto con la calidad que requeríamos. Con lo cual es una tarea ardua que además ni tan siquiera hemos dejado de hacer. Seguimos haciendo prospecciones por medio mundo hasta ver si llegamos a otros lugares también donde poder producir, insisto, siempre en temporada completamente distinta, por supuesto, a la que tenemos en España. El producto nacional sigue siendo, afortunadamente, en cualquiera de sus zonas, un grandísimo producto. En cuanto a las variedades de las que disponemos, bueno, pues además de afortunadamente, como os digo, la colaboración de todas las multinacionales que trabajamos con ellas, han ido también tomando nota de los requerimientos que le hemos ido haciendo a lo largo de los años de qué realmente nos interesa. Pues a nosotros nos interesa el sabor de los melones y el sabor particularmente de nuestros melones. No hemos perdido, o al menos hemos intentado hasta la fecha, no perder verdaderamente, como diría yo, ese punto de sabor que nos recuerda sin ninguna duda a los abuelos o en este caso a nuestros padres, con aquellos melones que incluso en secanos hace muchísimos años producían. En otro orden de cosas, otro de los apuntes que me estaban haciendo acerca de esta empresa o de nosotros, la innovación en marketing. Yo no sé si somos o no innovadores, esto realmente lo tienen que decir o lo tenéis que decir aquellos si nos habéis venido haciendo un seguimiento. Sí es cierto que lo único que en este aspecto también hemos estado haciendo hasta el momento ha estado siempre poniéndole todo el corazón que tenemos, la máxima dedicación y sobre todo, bueno, pues en última instancia hacer lo mismo, prueba-error. Al final, quienes nos han seguido, quienes nos seguís, sois quienes de verdad nos vais marcando, nos vais diciendo dónde nos equivocamos o en qué en este sentido acertamos. Lo nuestro, digamos todos o la mayor parte de nuestros desarrollos a nivel de comunicación, a nivel en este caso de imagen o de, en fin, está basado sin ninguna duda, o al menos eso intentamos, en valores de las personas, sin ninguna duda. En hacer las cosas lo mejor que somos capaces, pero sobre todo ensalzando y poniendo pues mucho en valor eso, a las personas. Al final, la tecnología está ahí, o hacemos el mejor uso que de ella, pero afortunadamente todo esto lo seguimos gestionando personas con bueno, nuestras características, cada uno tiene las suyas y, como decía, nuestros desarrollos a nivel de publicidad, nuestras apuestas a nivel de responsabilidad social están íntimamente ligadas, como digo, a personas. Yo hace unos años acuñé un pequeño, no voy a decir que sea un eslogan, pero sí, personas para y por personas. Esto es la base del trabajo que en esos menesteres hacemos. Sirva como ejemplo ensalzar en este momento que tan denostados, o al menos así lo veo yo, está la gente joven. La gente joven que, bueno, pues que al igual que otros en otro momento fuimos jóvenes, no veo que tengan diferentes problemas a los que otros tuvimos
cuando teníamos su edad, pero sobre todo, queremos apostar sin ninguna duda por todos ellos. Son nuestro futuro. Nosotros ya, bueno, pues algunos por edad o otros en otros menesteres no estamos, mucho menos, no tengo la sensación de estar de recogida aún, pero sin ninguna duda es la gente joven la que tienen que continuar empujando y tirando de todos estos carros. Ellos están afortunadamente haciendo, o nosotros apostamos, perdón, por todos ellos y, cómo no, de la mano de todas las tecnologías que, como José Antonio Arcos estaba comentando en la ponencia anterior, son, vamos a ver, sin ninguna duda, el futuro de todo lo que hacemos. Y por lo menos de momento, salvo que queráis alguna cosa más, mi tiempo creo que se ha agotado. Alfonso, sí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cele. Ha sido una ponencia extraordinaria, me ha encantado. Porque creo que se percibe perfectamente la humanidad y la sinceridad en tus palabras y creo que eso es fundamental para las personas que están trabajando hoy día en cualquier sector, pero especialmente en el agro. Gracias. Bien, y seguimos con nuestra tercera ponencia. El ponente que nos acompaña ahora, don Joaquín Hidalgo, es director general del Grupo AGF. El proyecto Asociación Grupo Fassion, hoy Grupo AGF, nace en 2002, constituyéndose definitivamente en 2006, con el propósito de crear un amplio calendario de sandía de máxima calidad, ajustado a las necesidades de los clientes y de los consumidores, estableciendo como principal objetivo recuperar la confianza en el consumo de la sandía. Grupo AGF Fassion está formado por 16 de las empresas productoras y comercializadoras más importantes de Europa. Producen y comercializan sandía negra sin pepitas, marca Fassion. Joaquín lleva 12 años de experiencia en la empresa. Nos va a hablar sobre la incorporación de nuevas tecnologías, el Big Data, en el entorno productivo de la sandía. Ese es el tema sobre el que nos va a hablar y el título es La innovación como herramienta de crecimiento empresarial. Joaquín, tienes la palabra. Muy buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias y muchas gracias a Brand Europa y a agrocommunity.com por haber contado con nosotros para este evento. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo y a ver si consigo mantener el nivel que han puesto José Antonio y Cele con dos presentaciones muy interesantes. Nuestra ponencia se llama La innovación como herramienta de crecimiento empresarial porque la innovación está dentro del ADN de este proyecto de Sandia Fashion y del Grupo AGF y representando yo a este proyecto me vaya a permitir que haga un poco de historia para centrar la intervención, ¿no? Como decía Alfonso, en la actualidad Grupo AGF pues es un consorcio empresarial hortícola de los mayores de España que reúne bajo la marca Sandia Fashion a la empresa líder en desarrollo, producción y comercialización de sandía a nivel europeo, pero un proyecto que nació hace casi 20 años en una situación de mercado en retroceso, en una situación en la que el consumidor había perdido la confianza en el producto, en la sandía, por falta de calidad y España es el principal consumidor de sandía de toda Europa. Una situación de producción también en retroceso con una superficie decreciente año a año y en esta situación, en este entorno y de la mano de la innovación nace Sandia Fashion, de la mano de la innovación en este caso de la genética de la selección vegetal con la aparición de la variedad Fashion, que es una variedad que se diferenciaba por tener un gran sabor, por tener la cualidad sin semillas, que es algo que ahora nos puede parecer completamente intrascendente, pero que hace 20 años era revolucionario, y por tener el aspecto de un producto, de una sandía tradicional de toda la vida, ¿no? Entonces, constituyó la primera sandía negra sin semilla del mercado nacional. Nace de la innovación por la genética y se posiciona en el mercado también de una manera innovadora. No olvidemos que la sandía es un commodity, es una fruta de temporada con una estacionalidad muy alta y con poca continuidad en el mercado, ¿no?
Y en un sector como el primario, donde la ausencia de marca es la tónica general o con muchas marcas de productor, nosotros intentamos hacer una marca de consumidor. Una marca de consumidor que se consigue hacer en parte por tomar la decisión de hacer una inversión en marketing y en publicidad y hacerla de manera continuada en el tiempo. Esto es algo que también en el sector primario, afortunadamente, ya se empiezan a ver otros casos, se empiezan a ver otros ejemplos, pero es un sector muy movilista y las inversiones en marketing y en publicidad no son frecuentes en este sector, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacer publicidad y hacer publicidad al consumidor final para generar la demanda en el consumidor final. Nuestra receta, la de Sandia Fashion para crear marca, es muy sencilla, solo tiene 3 ingredientes. El primero es garantizar la calidad del producto, después estabilizar el precio de venta y, por último, y lo más difícil quizás, captar la parte emocional del consumidor. Así que tenemos un producto innovador, tenemos un posicionamiento innovador y nos hacía falta una tercera herramienta, que fue un modelo de negocio innovador, también muy poco habitual en el sector primario. Para conseguirlo, pues nace AGF, que es el acrónimo de Asociación Grupo Fashion, que en el origen agrupaba a más de 20 empresas unidas con el mismo objetivo, que es dotar a la marca de un calendario de producción suficiente para poder atender a los consumidores y a los clientes de Sandia Fashion. Esto tiene una primera complicación muy evidente, que es poner de acuerdo a, como decíamos, tantas empresas para producir y envasar sandía con un mismo protocolo de calidad y de producción, el de Grupo AGF, y segundo, ponerlas de acuerdo para comercializar el mismo producto bajo la misma marca, ¿no? La complicación mayor fue, sin duda alguna, poner en común a empresas que entre ellas son competencia directa en el mercado, que compiten en los mismos destinos, con los mismos productos, ponerlas de acuerdo para que compartieran información y colaboraran entre ellas de manera estratégica en este proyecto que se llama Sandia Fashion. Y eso se consigue centralizando toda la gestión de la marca, primero en AGF y posteriormente en la mercantil en Grupo AGF Fashion SL. Para poner en marcha este innovador modelo de negocio de concentración, tuvimos que crear en su día herramientas informáticas propias. Seguro que había algo en el mercado que podía acercarse a lo que nosotros necesitábamos, pero estábamos hablando de hace más de 13 años, aproximadamente en el año 2007, para lo cual contamos con empresas con talento local, empresas de la zona, y desarrollamos nuestras propias herramientas informáticas para, primero, gestión de la producción, porque desde Grupo AGF pensamos que una planificación responsable y ajustada a la realidad es fundamental para el éxito del proyecto y, sobre todo, para intentar minimizar las variaciones de precio de producto que se producen cuando hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Y en una segunda fase, para gestionar la comercialización del producto, ¿no? Lo que supone un claro ejemplo de concentración de la oferta en el origen. Si hay una cosa de la que en este proyecto nos podemos orgullecer, es de que no se vende una caja o no se vende un kilo de Sandia Fashion sin precio puesto en el origen. No concebimos, por tanto, la venta de producto a resultas, ¿no? Estos 3 elementos, este producto innovador, este posicionamiento innovador, este modelo de negocio innovador, al final ha permitido que nos diferenciemos no solamente por calidad, sino también por el servicio y hayamos tenido el reconocimiento, pues, de la distribución alimentaria en su conjunto y de una buena parte de los consumidores finales también. Y, por último, yo quería plantear también los retos que tenemos para el futuro. Es un proyecto, el de Sandia Fashion, de producción. La base de todo es producir con calidad. Entonces, para nosotros, la planificación de cultivo, o mejor dicho, la ausencia de planificación de cultivos, es un gran problema. Es un gran problema
y tenemos que ir dando pasos para avanzar en esta dirección. Estamos hablando de España, que es el primer exportador mundial de sandía, lo cual ya nos dice que tenemos una altísima dependencia de la exportación. Estamos en un sector donde la producción y, por tanto, la oferta está súper atomizada, está muy disgregada. Sin embargo, la demanda está completamente concentrada. Todos tenemos en la cabeza unos cuantos grupos de distribución alimentaria a nivel europeo que concentran una parte muy importante de las compras de frutas y hortalizas de España. Esta situación nos pone en una clara desventaja. Nos pone en una clara desventaja porque tenemos un escaso o prácticamente nulo poder de negociación. De ahí la importancia de proyectos como este que supongan una concentración real de la oferta en el origen y que aumenten esa capacidad de negociación entre las empresas, entre la producción y la demanda, entre la distribución alimentaria, ¿no? Y por último, lanzo una pregunta que es ¿cómo pueden las nuevas tecnologías ayudarnos a crecer? Y bueno, esta pregunta hay gente aquí esta tarde que está mucho más cualificada que yo para contestarla, pero sí que diré que desde el Grupo AGF hemos hecho una introspección, una mirada hacia adentro y nos hemos dado cuenta de que llevamos más de 12 años recogiendo datos de producción, recogiendo datos de comercialización, datos con una cierta calidad porque son muy específicos. Y entonces nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la gestión del dato, la gestión de esa información que estamos seguros que va a suponer una herramienta potentísima para seguir creciendo y para seguir desarrollando este proyecto. Muy bien, muchas gracias, Joaquín, por tu ponencia. Pasamos con la siguiente. En este caso, el ponente es Manuel Valverde, CEO de AgroWinData. AgroWinData es una empresa de analítica avanzada de datos del sector agro que desarrolla proyectos de gran impacto estratégico para las empresas. Desarrollan soluciones tecnológicas a medida, las cuales facilitan la gestión de los datos, proporcionan una ventaja competitiva en la toma de decisiones y ayudan a solucionar problemas presentes y futuros. El propósito de AgroWinData es ser el referente en soluciones de Big Data e inteligencia artificial en la industria agroalimentaria. Apuestan por conseguirlo manteniendo sus valores fundados en el talento y la calidad humana del equipo. Manuel lleva más de 4 años liderando esta startup que desarrolla proyectos de analítica avanzada, Big Data e inteligencia artificial para el sector agro. Predecir cuándo se va a cortar la sandía y cuántos kilos se van a obtener al corte supone una información muy valiosa para las empresas de nuestro sector. Y ese es el tema que va a desarrollar con su charla, analítica avanzada para predecir la fecha de corte en sandía. Manuel, tienes tus 10 minutos. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, felicitar al resto de compañeros que han realizado la ponencia porque ha sido una ponencia brillante. Voy a empezar hablando del origen de nuestra empresa, de AgroWinData. Yo soy de Almería, soy ingeniero agrícola, estuve estudiando en la UAL y tuve la posibilidad de trabajar parte de mi vida laboral aquí en España, en Almería y en parte de Europa. Estuve trabajando concretamente en Italia. A lo largo de mi carrera profesional hice varias observaciones. La primera observación que hice es que tenemos unos problemas muy graves en agricultura que se fundamentan pues, en que necesitamos optimizar los recursos, por ejemplo el agua, necesitamos optimizar el riego. Otro problema que observé es que necesitamos mejorar el manejo de cultivo para producir estas variedades premium como las que Joaquín produce, el grupo AGF produce. Y la siguiente observación fue que los problemas que afectan aquí en España afectan a toda Europa igual, porque necesitamos utilizar la tecnología para vincular la demanda con la producción y que no se produzcan esa volatilidad de precios tan alta. Precisamente nos dimos cuenta de que al utilizar la tecnología de analítica avanzada que ya existía, podríamos proporcionar a las empresas datos que les permitieran tomar mejores decisiones y a partir de estas mejores decisiones poder ser más competitivas en el futuro.
Y ahora sí, os voy a poner una presentación para que podáis ver el proyecto en el que ahora estamos trabajando con nuestro compañero Joaquín, que ha realizado la presentación antes. Creo que se ve la presentación. Bien, de acuerdo. Vamos a empezar. Se ve perfectamente. Vale, gracias. Vamos a empezar hablando del problema desde la parte agro hasta la solución tecnológica, porque consideramos que parte del objetivo de AgroWinData es proporcionar estas soluciones desde la parte agro, siempre desde el conocimiento del campo hasta el desarrollo de herramientas tecnológicas. Como muy bien ha descrito antes Joaquín, que prácticamente me ha dejado la pelota en línea de gol, tenemos un problema muy grande en los cultivos hortofrutícolas. Concretamente en melón y sandía, ese problema llega a ser mayor porque la fecha de comercialización es muy pequeña. Al final se comercializa a 1 o 2 cortes, a menos cortes, y necesitamos encajar la oferta de la producción y la demanda de los consumidores. Cuando no conseguimos este encaje, hay una volatilidad muy alta. Esto lo acabo de sacar esta tarde, son 2 artículos muy curiosos de este mismo año, perdón, de 2020. En abril, el compañero José Antonio publicaba en su blog que Almería vende las sandías por debajo del coste de producción, porque la oferta era mayor a la demanda que ve en el mercado. Sin embargo, 2 meses después, en mayo, en A en Verde publican que la reducción de la oferta de sandía y la subida de la pieza de la demanda, y la subida de la demanda favorecen los precios. O sea, es decir, que estamos en la situación contraria. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque las empresas actuales, como ha comentado antes Joaquín, necesitan tomar mejores decisiones sobre planificación de cultivo. Necesitan conocer mejor cómo van a hacer la planificación, porque esta planificación de cultivo y este conocimiento que van a tener sobre su cultivo les va a ayudar a que proporcionen la información que necesita el departamento comercial. Ahora los departamentos comerciales que tienen que negociar con los grandes clientes a los que vendemos en Europa toman decisiones de forma subjetiva y esto pues a veces estas decisiones ni siquiera llegan a ser replicables a un equipo, sino que son varios perfiles que tienen mucha experiencia en el sector y a partir de esta experiencia toman decisiones que pueden salir bien o mal, porque como he comentado se basan en la intuición y en la información directa que le van proporcionando los productores. Esta información que les proporciona no siempre llega a tiempo o esta información no siempre es de la calidad que el departamento comercial necesitaría. Nosotros lo que le proponemos a las empresas es que puedan tomar decisiones con datos, que esas decisiones que hasta ahora están tomando con la intuición las puedan tomar a partir de datos que hemos extraído, datos estratégicos que se pongan a disposición de todo el equipo comercial y que estos datos, se muestren en gráficos comparativos y se desarrollen modelos predictivos sobre indicadores clave de comercialización. Aquí tenemos el ejemplo de colaboración con el grupo AGF Fashion. Joaquín ha señalado algo muy importante y es que tienen una cultura del dato establecida desde hace años. Se han dado cuenta que para diferenciarse y convertirse en un producto premium necesitan controlar el máximo posible todos los datos que se generan de su producto. Después de analizar qué datos necesitarían en producción, se llegó a la conclusión de que para ellos lo que más valor le aporta es predecir la fecha de corte y predecir los kilogramos que esperan que van a obtener en esa determinada fecha de corte. Prediciendo estas 2 variables, el equipo comercial ya va a tener suficiente información para negociar mucho mejor con los clientes. Y para predecir estas variables es importante de que las empresas del sector que se mentalicen de que no es necesario utilizar datos que hasta ahora no existen. Sencillamente necesitamos utilizar los datos de localización en los que se encuentran las fincas de producción, los datos de registros ambientales. Estos datos hoy en día se pueden obtener o bien de estaciones climáticas públicas que estén cerca a las zonas de producción o bien de sensores que estén instalados en el propio campo y estén subiendo información a la nube. Y el histórico del manejo de datos y producción de sandía. Este tercer punto es clave para que dentro de la empresa se establezca una estrategia de cómo vamos a recoger el dato, con qué periodicidad
y cómo vamos a evaluar la calidad de estos datos para que en el futuro nos sirva y poder desarrollar modelos predictivos. Sencillamente, recopilando estos 3 datos y teniendo una estrategia de qué necesitamos y cómo vamos a desarrollar los modelos, el grupo Fashion podrá, en primer lugar, mejorar el poder de negociación con sus clientes, porque sabrá con bastante más antelación qué número, o sea, qué kilogramos va a cortar de sandía y en qué fecha lo va a hacer, y le va a poder facilitar un servicio único a sus socios productores, permitiendo que la integración vertical de la marca siga avanzando y sigan diferenciándose como el proyecto revolucionario que fue en el campo almeriense. Esta es la información que quería compartir con vosotros para que os podáis mentalizar de lo sencillo que puede llegar a ser utilizar ya tecnología de analítica avanzada para tener un gran impulso competitivo en nuestra empresa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel, por tu ponencia. Un pequeño anuncio y seguimos. Bien, continuamos. Seguimos teniendo aumento de las personas que nos están siguiendo. Esto creo que es muy interesante para todos. La siguiente ponencia es a cargo de doña Jessica Vicente, investigadora del Centro Universitario de la Defensa en San Javier, en el que desarrolla su actividad dentro del Departamento de Ciencias e Informática, dependiente de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el área de Química Analítica. Imparte clases sobre química, tecnología del medio ambiente y tecnología de seguridad y defensa. Su ponencia, nanopartículas para la eliminación de nitratos en agua, creo que va a ser muy interesante porque abarca o afecta a un problema que en la actualidad nos preocupa a todo el mundo, especialmente a los productores del campo de Cartagena, pero también de cualquier otra zona donde los nitratos constituyan un problema en el sustrato. Sin más preámbulos, Jessica, tienes tu tiempo, adelante. Hola, buenas tardes a todos y en primer lugar, quiero dar las gracias por invitarme a esta webinar y por tener la oportunidad de conocer todas las experiencias de los compañeros que han hablado antes y contar un poco la mía, aunque quizá podéis pensar que tiene poco que ver con lo que se viene hablando, pero bueno, siempre está bien conocer lo que hace la gente. Voy a compartir pantallas, a ver si se ve bien. Muy bien, perfecto. Muy bien. Adelante. Bueno, se ve, ¿verdad? Sí. A ver, yo soy, como ha dicho el moderador, soy profesora en el Centro Universitario de la Defensa de la Academia General del Aire en San Javier. Quiero comentar primero qué es el Centro Universitario de la Defensa y qué hacemos, porque aunque ya llevamos más de 10 años, hay quien todavía no conoce un poco la formación de los futuros oficiales del Ejército. Hace ya más de 10 años que los ejércitos en España, además de tanto en tierra, en la Armada como en aire, además los futuros oficiales, además de su formación militar y en nuestro caso en la Academia General del Aire, de su formación como pilotos, la mayoría de ellos en 5 años pues son oficiales, tenientes, pilotos, además estudian una ingeniería, un grado en ingeniería. Y por eso nosotros, el Centro Universitario de la Defensa, estamos allí dentro de la academia y somos centro adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena, pero impartimos las clases allí. Y bueno, como cualquier centro universitario, la investigación es importante y nosotros venimos de distintos, no somos muchos profesores, somos alrededor de 30, cada uno viene de sus grupos de investigación, todos hemos realizado la tesis y estamos debidamente acreditados para impartir las clases en un grado académico. Y para ello, como bien decía, la investigación es muy importante. De tal forma que unos compañeros doctores en física del centro y yo, hace ya algunos años, decidimos desvincularnos de alguna manera de nuestros, aunque no del todo,
de los grupos de investigación de donde veníamos, de otras universidades, y formar nuestro grupo de investigación, que en este caso es Physical Chemistry of the Environment, físico-química, del medio ambiente. Bueno, en la foto pueden ver el centro universitario. La verdad es que estamos en un enclave maravilloso, a orillas del Mar Menor, de Santiago de la Ribera, y nuestra banda sonora son los aviones de fondo, así que estamos en un enclave apto para trabajar. Cuando empezamos a trabajar y decidimos formar este grupo, era también, quizá la motivación que nos unió, era un poco la problemática del Mar Menor. Se oyen muchas cosas del Mar Menor, se oyen muchos proyectos de muchísimo dinero que parecen no dar frutos, y nosotros, bueno, queríamos poner nuestro grano de arena, y con las experiencias de cada uno empezamos a trabajar un poquito. Y bueno, mi experiencia particular como doctora en química, había trabajado mucho en química analítica, sobre todo en el uso de nanopartículas. Y mis compañeros, aunque se ha ido sumando más gente al grupo, pero los dos compañeros con los que fundamos el grupo son físicos teóricos los dos, y bueno, ellos tenían la experiencia de los procesos físicos. Entonces queríamos poner un poco alguna solución, aunque bueno, como veréis, son soluciones muy fundamentales. Hacemos ciencia fundamental, no hacemos aplicaciones como tal, aunque por supuesto animo a algún ingeniero a que cree la aplicación de todo esto. Bueno, pues en estos últimos años hemos trabajado con nanopartículas, distintos tipos de nanopartículas, las sintetizamos nosotros, y ya hemos dirigido bastantes trabajos fin de grado enfocados en esto, trabajos fin de máster, incluso ya alguna tesis doctoral. Y bueno, la verdad es que los trabajos que hemos hecho han dado frutos. Ya digo, en 2 años hemos publicado artículos en revistas muy top, que están muy arriba en el Journal Situation Reports, que es digamos el índice que mide la calidad de las investigaciones. Bueno, entre ellas en Scientific Reports, que fue uno de los últimos que hemos publicado, que es de la revista Nature, Magnetic Modified Silver Nanoparticles for Ibuprofen Removal. El ibuprofeno el ibuprofeno y todos los medicamentos son contaminantes emergentes que están presentes en el agua y pasan los filtros, como están en pequeñas concentraciones, pasan los filtros de las depuradoras. Entonces hay un problema para eliminarlos. Bueno, nosotros hemos puesto a punto un método basado en nanopartículas magnéticas, muy simple, porque las nanopartículas se añaden y se quitan con un imán, y el ibuprofeno, en este caso, que era para ibuprofeno, se iba automáticamente. Otro método que pusimos a punto fue el empleo de líquidos iónicos para retirar bisfenol A en aguas, o el mercurio 2 también de aguas, usando otro tipo de nanopartículas. Y como digo, nosotros fabricamos las nanopartículas, las sintetizamos en función de lo que queremos eliminar. Vemos el problema y decimos, venga, pues esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Y de ahí partimos y sintetizamos las nanopartículas y ponemos a punto el método. Además una vez que se pone a punto el método, digamos, de absorción, son técnicas de absorción, los contaminantes quedan adheridos a la superficie de las nanopartículas, y una vez que ponemos a punto el método, lo modelamos matemáticamente, digamos, y hacemos modelos matemáticos, de tal forma que nuestro objetivo es que en el futuro no sea necesario ni siquiera hacer las pruebas de laboratorio, que tengamos tanta información que podamos modelar todo de forma matemática. Otro trabajo que hicimos, quizá ya más relacionado con esto, es fruto de un trabajo fin de grado de uno de los alumnos que ya terminó su grado y su formación militar hace un par de años. Es el óxido de grafeno funcionalizado con nanopartículas de plata para absorber fosfatos en aguas. Bueno, los fosfatos y los nitratos, como bien sabrán, seguro que mucho mejor que yo, que son causantes de la eutrofización en las aguas. Y bueno, quisimos poner, este alumno en concreto tenía mucho interés por el Mar Menor. Hay que entender que nuestros alumnos se pasan 5 años viviendo en la Academia General del Aire. La academia está a orillas del Mar Menor y viven muchos episodios de lluvias, de contaminación, de todo, y lo que se oye del Mar Menor. Entonces, a mí la verdad es que he tenido la suerte de que muchos alumnos vienen con la intuición para realizar su trabajo fin de grado, con la intuición de que algo podrían hacer para solucionar, digamos,
para poner una solución, para poner su granito de arena. Y tengo que decir que son alumnos buenos, son muy disciplinados. Al final, la disciplina militar les hace ser muy comprometidos con muchas cosas y eso nos ayuda mucho. Entonces, bueno, este es fruto de un trabajo fin de grado de un alumno brillante que lo publicamos muy bien en esta revista, en Science of the Total Environment. Ya digo que consiguió eliminar concentraciones elevadísimas de fosfatos en aguas con apenas unas gotas de una suspensión de nanopartículas. Otro trabajo que hicimos, este ya más analítico, hace muy poco también, es el análisis de arsénico en aguas. También estamos intentando seguir con la línea de análisis de química analítica, porque también para saber el problema primero hay que analizar lo que hay en el agua. Y bueno, la verdad es que en pocos años hemos publicado bastante y estamos teniendo éxito para nosotros y estamos contentos. Además, tengo que decir que somos un grupo muy, muy humilde. Somos apenas 5 investigadores principales, tres los cabeza del grupo, algún compañero más que se ha sumado y los ya alumnos que nos echan una mano y demás con los trabajos fin de grado. Somos un grupo muy humilde, muy joven, con muy poquito dinero, pero yo recuerdo siempre lo que me decía mi director de tesis. Yo hice la tesis en una época de crisis, bueno, empecé en 2009, pueden imaginar, una época de crisis importante. Y mi director de tesis siempre me decía que en las épocas de crisis es cuando el ingenio consigue lo mejor, porque salen las mejores ideas. Cuando no tienes dinero es cuando te aplicas más y sacas y el conocimiento da su fruto. Bueno, lo que quería comentar brevemente, no voy a entrar en los aspectos físicos ni químicos. Si alguien tiene interés después en preguntarme, estaré encantada de responder. Es un trabajo fin de grado que se defenderá ahora en julio, aunque la parte experimental ya está hecha. El alumno en concreto es Miguel Ángel Martín Pereira. Ahora mismo ellos hacen el último curso fuera, está en Salamanca formándose como piloto de vuelo, vendrá ya para la defensa en junio. Y bueno, es el análisis de turbidez y concentración de nitratos en muestras del agua del Mar Menor. A raíz de esto es lo que en principio íbamos a hacer, pero viendo el problema el alumno quiso hacer un poquito más y hemos puesto a punto un nuevo método para la absorción de nitratos en muestras acuosas, también basado en el empleo de unas nanopartículas. El año pasado, bueno, en 2019, con los episodios de las lluvias que hubo, las danas, los alumnos de la academia primero se vieron aislados, no poder salir, y luego vieron el problema. Ellos mismos fueron a limpiar colegios, institutos de la zona. Y después de esto, este trabajo, por ejemplo, nos dio mucha información, porque después de los episodios de lluvia, la concentración de nitratos en el Mar Menor en concreto y la turbidez aumentó muchísimo en determinadas zonas. El alumno venía haciendo medidas cada X tiempo a lo largo del Mar Menor, y en la gráfica pueden ver los picos. El pico azul es una zona del Mar Menor justo después de un episodio de lluvias torrenciales, donde los nitratos aumentaron muchísimo. Y dados estos datos, pues quisimos poner a punto un método para absorber nitratos. Bueno, el método se basa en el empleo de nanopartículas. Aquí pueden ver el esquema. Si tienes un agua con las bolitas amarillas serían nitratos, y añades unas nanopartículas magnéticas funcionalizadas con plata nanomérica. La plata nanomérica es plata cero en su estado de oxidación, sin estado de oxidación, y los nitratos, luego hemos estudiado a qué se debía, tiene una interacción físico-química muy, muy potente con esta plata. Se quedan adheridos a la superficie. Cuanto más pequeño es el material, la superficie de contacto es mayor. O sea, una bolita de plata nanomérica tiene una superficie de contacto muy grande, por eso se necesita tan poca cantidad. De tal forma que al añadirla y tener la agitación, en este caso fue apenas 60 segundos, y luego le colocas un imán, y como la ferrita, las nanopartículas de hierro son magnéticas, retiras todo con un imán y el agua queda limpia. O sea, decantas la disolución acuosa con un imán potente, de tal forma que no quede ninguna nanopartícula en el medio, y el agua queda totalmente limpia de nanopartículas, y en este caso de nitratos, que quedan adheridos a la superficie de las nanopartículas. La síntesis de las nanopartículas es un método que hemos puesto a punto nosotros,
es muy fácil y muy barato. En apenas 30 minutos tenemos las nanopartículas sintetizadas. Son una mezcla de 2 cloruros de hierro con amoníaco, luego se le añade nitrato de plata y un reductor y en apenas 10 minutos tenemos las nanopartículas. En la fotografía pueden ver cómo quedaban adheridas al imán, pero vamos, en cuestión de segundos. Bueno, lógicamente las nanopartículas son caracterizadas por microscopía, espectroscopía infrarroja, un montón de técnicas. Aquí he puesto las imágenes del microscopio y un poco el espectro infrarrojo, digamos, pero las caracterizamos por muchísimas técnicas. Esto, lógicamente, no lo podemos hacer nosotros, lo llevamos o bien a la UPCT o a la Universidad de Alicante y las tenemos totalmente caracterizadas. Y bueno, comentar que concretamente en este trabajo estudiamos las condiciones óptimas para que se dé la absorción. El pH, el tiempo de contacto, la temperatura, el volumen de la suspensión de nanopartículas. Y en este caso, pues a pH entre 5 y 7 seleccionamos 5 y a temperatura ambiente sin necesidad de calentar en apenas 60 segundos, concentraciones muy elevadas de nitratos se absorbían pues eso, en apenas un minuto. Además, las nanopartículas se pueden recuperar. Hemos hecho estudios de recuperación. Se pueden usar durante varios concluyendo. sucesivos y se pueden recuperar. La técnica se ha aplicado a aguas de mar y hemos visto su resultado. Y bueno, nada más. Con esto doy por finalizada mi exposición. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vale, vamos a continuar con la siguiente ponencia. El ponente es don Juan Jesús Maldonado. Juan Jesús Maldonado es técnico especializado en horticultura intensiva y cultivos subtropicales en la empresa y trabaja en la empresa Brand Europe. Brand Europe es la filial para el mercado de Europa, Oriente Medio y África del líder agrícola Brand, conocida como una de las empresas familiares de mayor crecimiento en los Estados Unidos, con una cartera de más de 250 productos. La marca Brand es una referencia mundial en nutrientes y sanidad vegetal para cultivos arbóreos, industriales, hortícolas, céspedes y plantas ornamentales. Brand Europe es el resultado de la adquisición por parte de Brand en julio de 2016 de los activos de la antigua empresa Tragusa, con una experiencia de más de 20 años en el mercado. Disponen de un centro de producción y laboratorio propio en Sevilla y cuenta con una amplia gama de productos de nutrición y sanidad vegetal adaptada al mercado de Europa, Oriente Medio y África para todo tipo de cultivos. Su ponencia, nuevas tecnologías en nutrición vegetal. Juan Jesús, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí y un nivel altísimo de los ponentes anteriores. Me toca a mí cerrar esta charla como representante de Brand y queriendo también aportar un poco en lo que es innovación en el mundo directo agrícola. Como digo, el nivel altísimo de los ponentes, los cuales han hablado de melones y sandías, como tanto Cele como Joaquín. Se ha hablado de predicción de kilogramos esperados por análisis de datos, por Manuel, una charla bastante interesante. Se ha hablado de nanopartículas por parte de Jessica, que son partículas de pequeño tamaño. Y ha hablado José Antonio al principio de esta ponencia del santo grial, que es aumentar la rentabilidad, aumentar las producciones. Muchas veces, en este caso, la rentabilidad viene acompañada de las producciones. Voy a intentar con mi charla unir todos estos factores con unas nuevas tecnologías que trae a Europa, Brand Europe, o Brand Internacional y Brand Europe, en este caso, ¿vale? Que están revolucionando el campo no solo en Almería, sino en España y en el mundo, ¿no? Una tecnología muy potente y creo que es interesante que os la mostremos. Hago un pequeño resumen de lo que es Brand, aunque bien ya han hecho el resumen. Brand es una empresa familiar que nace en 1953, que se ha convertido en una multinacional, ¿vale? Cuya sede central está en Springfield, Illinois, Estados Unidos, y como bien ha dicho, pues se instala en España, en Carmona, Sevilla, comprando las instalaciones de la antigua Tragusa. ¿Vale? Estamos presentes en 46 países, ¿vale? Con fábricas en Estados Unidos, en España, en Brasil, etc. Y pasando a lo que quería comentar en esta charla de estas nuevas tecnologías, voy a mostraros tres ensayos, dos melones diferentes y una sandía, ¿vale? De los productos que, como bien he dicho, están revolucionando un poco el concepto de los agricultores de lo que es nutrición y nutrición a alta velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? Todos los productos que estamos utilizando en nutrición son buenísimos de todas las marcas, pero a estas velocidades los agricultores, en este caso, se están quedando maravillados. El primer producto que quería presentar es Brand Invigo.
un poco por resumen, por comentaros los productos antes de entrar en los ensayos, porque sabéis lo que son. Vale, Bran In Vigo es un bioactivador, homopredictor, bioestimulante vegetal, ¿de acuerdo? Su composición es ATC, ¿vale? Ácido N-acetiltiazolín, prolina y la tecnología Maniplex, que como digo es una tecnología muy novedosa, muy innovadora, con unas micropartículas que hacen que la nutrición sea muy eficiente a nivel celular prácticamente, ¿vale? ¿Qué es la ATC? ¿Sobre qué funciona la ATC? Pues bueno, pues la ATC aumenta el contenido en prolina dentro de la planta, ¿vale? Y en glutatión. Cuando nosotros aplicamos ATC con dos As, ¿vale? Este se metaboliza en ATC con una sola A y a su vez este se transforma en prolina cuando lo demanda la planta o en glutatión. Como en nuestro caso, In Vigo sintetiza directamente, o sea, lleva en su composición prolina, el ATC de la composición se convierte en glutatión. El glutatión es un aminoácido esencial a partir del cual la planta es capaz de metabolizar cualquier otro aminoácido, por lo cual se utiliza se utiliza en diversas funciones en función de lo que la planta demanda, ¿vale? La prolina, pues la prolina es un aminoácido también específico, que es el aminoácido esencial y fundamental en el combatir el estrés por parte de la planta, ¿vale? Mucho más que otros aminoácidos como lisina, betaína, etcétera, ¿vale? Exactamente el que produce la planta cuando está en una situación de estrés. Actúa como estabilizador de membrana y proteína, aumenta la pared celular, es un inductor de genes relacionados con los estrés, sobre todo el estrés osmótico, genera ATP, energía celular, durante la recuperación del estrés, que esa energía además es utilizada para otros procesos en la planta, como producción de frutos, azúcar, etcétera. Actúa como activador de crecimiento, favoreciendo la elongación y la división celular, por tanto vamos a tener frutos de más calidad, más tamaño, ¿vale? En estructuras vegetativas, y promueve la producción de almidón, azúcar y vitaminas, eso solo la prolina, ¿de acuerdo? Y evita el estrés abiótico por diversos factores, y un factor muy importante que tiene la prolina es que reduce la escisión prematura de los frutos. Y un poco en los ensayos que voy a plantear a continuación, son precisamente, estábamos buscando qué tanto por ciento de frutos perdidos o abortados teníamos menos con la utilización de prolina, ¿de acuerdo? Y por último, la tecnología Maniplex, que como digo, es una tecnología muy revolucionaria que ha entrado en España, pisando fuerte para quedarse, ¿vale? ¿Qué es la tecnología Maniplex? Pues son partículas muy pequeñitas, de bajo peso molecular y estructura alifática, lo que implica que no solo entren por puntos de aplicación foliar además, aunque tienen aplicación riego. No solo entren por estomas, como entran casi todos, sino que además entran por poros hidrofílicos, grietas, etc. ¿Qué es la tecnología Maniplex? Al fin y al cabo, pues son azúcares y alcoholes que actúan como complejantes de elementos nutricionales de reacción ácida patentada por Brandt, ¿vale? Estos compuestos se encuentran naturalmente en la savia, llegan a ser el 30% de la savia. A modo de comparativa, es como el suero de nuestra sangre, ¿de acuerdo? El suero de la sangre, pues eso serían los azúcares y alcoholes. Estos azúcares y alcoholes son los vehículos de transporte de los nutrientes dentro de la planta. O sea, nosotros podemos aplicar un boro, un calcio, un zinc, un magnesio con cualquier elemento que lo meta dentro de la planta, pero la planta al final acaba complejando eso con azúcares y alcoholes. Nosotros evitamos el proceso de gasto de energía en complejarlo de nuevo con esto. Directamente se lo damos, ¿vale? Entonces voy a pasar, como aquí está la diapositiva de mayor cantidad de nutrientes dentro de la planta, mayor disponibilidad y mayor rapidez, ¿vale? Y voy a pasar directamente a los ensayos para no alargarme mucho. Como digo, voy a presentar 3 ensayos reales, de agricultores reales, en Almería, los 3, en la zona de Adra, porque con el coronavirus el año pasado pues, fue la zona donde nos dejaron actuar, ¿vale? El primer ensayo, Bran In Vigo y Maniplex Calcio en cultivo de melón, cantalú, jacobo. El segundo, In Vigo y Maniplex Calcio en sandía, ¿vale? Y el tercer ensayo en melón, piel de sapo o negro, variedad Valverde. Bueno, pues entro ya en los ensayos muy rápidamente, ¿vale? Como digo, melón, cantalú, jacobo, La Habana, Adra, condiciones de raspa y amagado, los invernaderos típicos de Almería, ¿vale? Una superficie de invernadero de 8.500 metros, la fecha de plantación es el 19 de febrero. Y la fecha de aplicación, voy a decirlo aquí, pero en los 3 casos fue un pre-colmena y un post-colmena, digamos, ¿no? Ahora, la superficie tratada en este caso, porque dejamos un testigo negativo de 500 metros, porque en esta finca el agricultor no quiso dejarnos la mitad, dijo si funciona, que funcione a la gran parte, ¿vale? Y se aplica Bran In Vigo a 1 centímetro cúbico por litro y Maniplex Calcio en esta mezcla, ¿de acuerdo? A 2 centímetros cúbicos por litro. Como digo, la tecnología Maniplex es una tecnología desarrollada para la absorción foliar, aunque también se puede aplicar en riego.
¿Vale? El objetivo del ensayo es observar si los tratamientos de Brand in vivo mejoran el cuaje, reducen el aborto y, por tanto, aumentan la productividad. Parámetros a valorar: aumento de kilos por superficie, número de piezas y distribución de peso. Bueno, aquí en esta diapositiva podéis ver, bueno, pues un poco las pesadas, el tanto por ciento de las pesadas y la distribución de pesos en función de los pesos de los frutos, ¿vale? Y como una imagen vale 1000 palabras, y resumiendo este ensayo, pues bueno, pues aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Como podéis ver en las dos columnas que se ven a la derecha, se reduce el número de abortos, que es la parte de abajo, ¿vale? En marrón, se reduce el número de abortos, se reduce como digo, en melón cantaloupe, pero el número de pesos no comerciales, ¿vale? Como que están por debajo de los 400 gramos, de los 500 gramos, perdón. A partir de 500 gramos, si os dais cuenta, la horquilla de pesos comerciales mucho más grande en la zona tratada con los productos con la tecnología Maniplex, Invigo y Maniplex Calcio, y veis también que el número de piezas extra fueron mucho más grandes, ¿vale? En este año que los precios repuntaron, pues tuvieron un valor añadido esos pesos extra, ¿vale? Esos pesos por encima del precio normal con respecto al tratamiento. Como digo, esto es al final el santo grial de conseguir más rentabilidad, porque con 2 tratamientos baratos se consiguió un montón de producción más, ¿no? Vale, en las conclusiones, pues un aumento del número de frutos cuajados, reducción de los abortos tras el cuaje, que es muy importante ese momento, el aumento de piezas dentro de los calibres comerciales, el aumento de piezas dentro de los calibres extra por encima de 1 kilo, reducción de piezas no comerciales respecto a la zona tratada, y muy importante este dato, que el aumento del peso medio del melón pasa de los 748 gramos en la zona no tratada a los 810 gramos en la zona tratada, lo que supone un 7,7% de incremento de peso medio, ¿vale?, de todas las pesadas, con tan solo 2 pases de producto. El siguiente ensayo, para ir muy rápido, es cultivo de sandía casmina rayada, el polinizador de rejas permini en la curva de Adra, también cultivo de invernadero. La superficie de invernadero son 10.000 metros cuadrados y en este caso la superficie tratada fue la mitad de la finca, son 5.000 metros. De igual manera se da un pase en precolmena y un pase post-colmena, ¿de acuerdo? La dosis en este caso de Brand in vivo fue de 0,5 centímetros cúbicos por litro, puesto que uno de los pases iba con hormonas, ¿de acuerdo? Entonces siempre solemos mezclarlo a esas dosis, ¿vale? Y al igual que el ensayo anterior, se buscaba ver si había aumento de kilos por superficie, si había más número de piezas cuajadas y más número de piezas comerciales, así como la distribución de peso. Bueno, aquí tenemos una foto donde se ve a la derecha la zona tratada y a la izquierda la zona no tratada, ¿vale? Vais a ver la parte de abajo de la foto donde se ven aborto de sandía que la tenía cuajada y que la sandía no ha podido con ella, ¿de acuerdo? En la derecha prácticamente toda la sandía fue viable. Justo encima de la sandía más gordita se ve una sandía como esa que está abortada y una sandía rajada, ¿vale? En la parte superior de esas dos fotografías, que se ve una sandía un poco más oscurita y un poco más pequeña, son los polinizadores. Y si os dais cuenta, en todas las pesadas también hubo mayor número de piezas de polinizador. El polinizador se comporta algo parecido a la sandía fashion, entonces hay que tener un poquito de cuidado con los estimulantes para que no se nos vayan de calibre, pero en este caso vemos el polinizador se quedó bien y además todas las piezas fueron muy parejas. O sea, hubo mucho más piezas cuajadas y muy parejas. O sea, no hubo pequeñas, grandes, iban muy parejas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las tablas de las pesadas y de los porcentajes de distribución de peso y, como bien digo, pues una imagen vale menos que 1000 palabras y aquí vemos la distribución de abortos. Veis en la imagen de la izquierda, que es la columna de no tratado, que casi había un 19, casi un 20% de abortos de sandía grande, que no valoramos la sandía que se abortó en tamaño de uva, así más o menos, ¿no? Sino ya sandía grande que no pudo con ella, ¿no? Con respecto a casi un 3% de abortos en la parte tratada. La distribución de pesos comerciales fue mucho mayor y en este caso, por las buenas temperaturas y otras cosas, pues tuvimos una distribución de pesos extra muy grande, ¿vale? Serían sandías de más de 8 kilos. Estas sandías se vendieron muy bien y cuando la sandía está bien de precio, el año pasado, como sabéis, hubo un repunte de precios buenos, pues cuando las sandías placeras, las sandías por encima de 8 kilos también se venden muy bien. ¿De acuerdo? Conclusiones, pues un aumento del número de frutos cuajados, una reducción del aborto tras el cuaje, aumento del número de piezas dentro de los calibres comerciales por encima de 3 kilos, perdón, hay un error ahí, aumento de los calibres extra por encima de 7 kilos, que eran sandías enormes, una reducción de piezas no comerciales respecto a la zona no tratada, ¿vale? Y el aumento peso de medio de la sandía de las dos zonas pasa de los 4,6 kilos, más o menos, la zona no tratada a los 5,7 kilos, un 19,8% de incremento de peso con tan solo 2 pases
de estos dos productos. ¿De acuerdo? Que nos parece muy significativo. Comentaros que en esta finca los pesé yo además sandía, pesamos más de 1000 kilos de sandía para tener unos datos estadísticos reales y que no fueran aleatorios. ¿De acuerdo? Bien, y por último, y para no alargar mucho la charla, este último ensayo, el melón piel de sapo, como bien ha hablado Cele, que es su especialidad. En Almería le dicen melón negro, ¿vale? De la variedad Valverde, que es la más típica en Almería. Este melón, por la fecha de plantación, es un melón tardío, ¿vale? Que no suele tener demasiados problemas de tamaño. En este año estamos en curso con varios ensayos de melón temprano, que sí es verdad que se nos quedan melones muy pequeños, ¿vale? Se nos quedan melones por debajo de los 3 kilos y esos melones no son comerciales por el hecho de estar cuajados con baja temperatura, ¿vale? La fecha de plantación, como digo, en abril, la superficie tratada 6.000 metros de los 11.000 que tenía la finca total. Igual, en esta finca se hacen dos aplicaciones, una precolmena y otra postcolmena. El 16 de mayo y el 21 de mayo. ¿Vale? Los parámetros a valorar son exactamente iguales que los anteriores, ¿de acuerdo? Si aumentamos kilos por superficie, número de piezas, ¿vale? Número de piezas, y aquí en la foto de la izquierda, que es una de los sectores pesados y tratados, pues como podéis ver, los menores eran espectaculares. Espectaculares. Llamaba la atención, ¿eh? Llamaba la atención. Y aquí habían pasado los cortadores, digamos, y estaban los menores un poco ya preparados, pero que la finca fue espectacular. Bueno, pues aquí, como en las otras anteriores, pues tenemos la distribución en las tablas de los pesos de la parte no tratada a la tratada. Como veis en la foto de la izquierda, la parte de arriba no está tratada y la parte de abajo sí está tratada. Veis la separación, la parte de abajo, prácticamente todo el melón estaba por encima de 3 kilos, por lo cual era comercial. La última línea de abajo había melones bastante grandes, ¿vale? Hay melones por encima de los 5 kilos. Y la parte de arriba, pues como digo, menos piezas, porque hubo un aborto en tamaño huevo bastante importante de esos melones recién cuajados por el estrés en sí de las temperaturas, que no hubo en la parte tratada con los productos Brand, ¿vale? Con Invigo, con Brand Invigo y Maniplex Calcio. Y como digo, pues la media de todas las pesadas, de todas esas pesadas de esa finca, pues como podéis observar, pues hubo una reducción de pesos no comerciales y de abortos de melón grande. Hubo mucho mayor número de piezas, porque como digo, en la parte no tratada se abortó en tamaño huevo, que esos no los medimos, no los contamos, digamos, ya contamos melones ya que estaban hechos por encima de 1 kilo, ¿vale? Pues entonces, con los melones por encima de 1 kilo, si los pesamos, y como veis, pues había menos melones abortados por encima de 1 kilo, y la distribución de pesos comerciales fue muchísimo más grande, ¿vale? Fijaros, casi un 43% estaba entre los 4 y 5 kilos, perdón, entre los 3 y 4 kilos, que es un peso bien. Un 25% prácticamente entre 4 y 5 kilos melón de mucha calidad, ¿vale? Y luego, aparte de ahí, pesos extras que también tuvimos mayor en la parte tratada. Como veis, en la finca, perdón, me he equivocado de eso, y en la finca, la columna de la izquierda, perdón, la tratada, ¿vale? Al final obtuvimos pues, mucho mejor melón y de mucha más calidad, y en este caso también se vendieron muy bien, y cuando llegaron a comprarle los melones a esta finca, pues fueron rápido. Le ofrecieron muy buen precio por la calidad de los melones, ya que el sector tratado era el que primero había en la finca. Bueno, pues como conclusiones, el número de frutos totales fue una reducción de los abortos tras el cuaje, un aumento del número de piezas dentro de los calibres comerciales, un aumento de los calibres extra por encima de 5 kilos, que como digo, eran unas condiciones de alta temperatura, se redujo las piezas no comerciales, y el aumento peso del melón de todas las pesadas, ¿vale? Pasa de los 3,8 kilos a los 4,3 kilos de la zona no tratada, lo que supone un 12,2% de incremento de la zona no tratada a la zona tratada. Por lo cual, con tan solo 2 pases y un gasto mínimo, estábamos consiguiendo ese santo grial que era aumentar la rentabilidad. Teníamos muchísimos más kilos en la finca, tan solo por el hecho de haber dado un par de pases, ¿no? Y nada, pues muchas gracias, espero que les haya parecido interesante. Ahora viene la rueda de preguntas y cualquier duda pues estaré encantado de respondérsela. Muchísimas gracias. Muy bien, Juan Jesús, muchísimas gracias por tu ponencia y sin más preámbulo pasamos directamente a la mesa redonda. Creo que Arturo nos va a ir conectando a todos para que todos tengamos acceso. Hay bastantes preguntas y supongo que seguirán llegando según vayamos haciéndolas. Creo que estamos todos ya conectados, todos nos escuchamos. La primera pregunta va para José Antonio Arcos. Dice así,
¿Realmente las tecnologías son lo suficientemente amigables para que se incorporen con facilidad a los agricultores? La pregunta es muy abierta, para la respuesta. O sea, si no se concreta un poquito más, es difícil. Yo entiendo que sí, ¿no? Por ejemplo, en el tema del agua, porque a mí me gusta poner ejemplos, no me gusta hablar de conceptos, porque al final los conceptos están vacíos si no le das contenido. El tema del agua, ¿no? En el tema del agua, cuando el fertirriego de precisión, lo que conocemos como agricultura de precisión, quizá la bandera de lo que llamamos agricultura de precisión fue el agua. Estoy hablando hace aproximadamente una década, cuando se empezaron a poner los primeros tensiómetros de diferentes profundidades, lo que comentaba yo como el riego intuitivo, lo dejábamos a un lado para coger un riego racional basado en datos, pues traía diferentes conclusiones positivas para el agricultor, ¿no? Entre ellas, el ahorro de fertilizantes, el ahorro de agua, pero sobre todo era un manejo integrado que al final los agricultores cada vez han ido abrazándose más a este modelo de fertirriego. Lo que consiguen es, como decía el representante de Brandt, es tener más calidad de productos. Es decir, menos segunda, nada de destrío y casi todo primeras calidades. Te pongo este ejemplo para responder a la pregunta de que en realidad cada vez más agricultores utilizan la tecnología para regar y acabo de decir los motivos. Ahorro de abonado, ahorro de agua y productos de más calidad para vender. Hace 10 años era impensable y hoy día pues cada vez más agricultores utilizan, por ejemplo, los fondos operativos, que era la última diapositiva que yo utilizaba, para invertir en esto. Pero al igual que se invierte en esto, se le puede invertir en muchísimas más cosas para tener más precocidad, por ejemplo, adelantar la campaña, alargar el ciclo, en fin, todo el tema de control climático. Es un mundo, pero la realidad, por ejemplo, es que en Almería, que es un ejemplo vivo de lo que es la tecnología, vemos que todos los agricultores, siempre que pueden, la mayoría intentan mejorar la finca, cada verano hacer un arreglo y bueno, en mi experiencia personal, y yo vivo en el Ejido, es decir, vivo rodeado de invernaderos, no vivo en otros sitios, sino vivo entre los invernaderos, yo veo que se está implementando la tecnología para conseguir más rentabilidad, porque aquí se trata de vivir de esto, no se trata de hacer grandes discursos, sino de vivir de la agricultura. Gracias, Antonio. José Antonio, continuamos con otra pregunta. En este caso es para Cele. Dice, ¿a qué factores achacas mantener el sabor de los melones el abuelo? ¿A la variedad, al cultivo, abonado, riego o al clima? ¿Cuál consideras más importante? Yo no considero uno más que otro, no vamos unos sin otros. Los tres son determinantes. Por supuesto, la variedad y el manejo posterior de la misma condiciona sin ninguna duda la calidad de la tierra, del agua y, en definitiva, las manos en este caso, que son quienes en última instancia gestionamos el cultivo, son los determinantes sin ninguna duda. A veces de una muy buena variedad puedes obtener un muy mal resultado si la gestión del mismo o en definitiva del producto, la tierra no son la adecuada, el agua no es la adecuada o en definitiva el manejo, obtienes un producto que no es lo suficientemente bueno. Y atendiendo, y me voy a hacer un poquito eco también, y no es que sea una respuesta la que yo vaya a dar a la pregunta que le han hecho a José Antonio Arcos, yo voy a apuntar lo siguiente como alguien que lleva toda la vida viviendo de la tierra y voy a hacer mía una frase de mi padre que en este sentido hace muchísimos años, como os digo, me comentó, la tierra es lo más agradecido de lo que disponemos. Con poquito que le aportes, ella te va a devolver multiplicado por 10. La tecnología,
absolutamente, así como determinados productos que hoy afortunadamente tenemos conocimientos gracias precisamente a la tecnología, producimos mucho mejor, mucho más sano en todos los sentidos y cuidamos muy mucho de la tierra con todo el cariño porque de ella vivimos y pretendemos seguir viviendo. Lo siento, José Antonio, quería hacerte esta puntilidad, este pequeño apunte, aunque la pregunta no fuese para mí. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cele. Y gracias por la puntualización. Ahora hay dos preguntas para Joaquín Hidalgo. La primera dice, ¿habéis planteado aplicar el éxito de Sandía Fashion a otros productos hortícolas o frutales? Sí, como plantearlo sí que nos lo hemos planteado, pero no es sencillo. No es sencillo porque se han empezado en Almería, fuera de Almería, proyectos muy parecidos a esto y el resultado no ha sido el mismo, ¿no? Quizá en su día pues confluyeron una multiplicidad de factores, se alinearon los astros o llámalo como quieras para que el proyecto hoy siga más vivo que nunca desde mi punto de vista, a pesar de ser un proyecto muy maduro con casi 20 años. Pero sí que lo hemos pensado. La siguiente, supongo que abunda un poquito, dice que es más complicado poner de acuerdo a los productores o a los comerciales. Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a decir como Cele, que van uno con los otros, que van de la mano. Bueno, es cierto que hay intereses cruzados, ¿no? A nivel de producción y a nivel de comercialización. Aquí estamos hablando de tecnología y muchas veces se utiliza la tecnología para conseguir que las producciones sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero la sostenibilidad desde nuestro punto de vista también y este es un proyecto que piensa siempre en añadir valor en todos los eslabones de la cadena. La sostenibilidad tiene que ser social también, la sostenibilidad tiene que estar también para el productor, tiene que ser, la agricultura tiene que ser rentable para el productor. Y yo creo que lo que sería muy, muy importante es que se comunicara a veces al consumidor qué es lo que hay detrás de producir un kilo de fruta, verdura, de alimentos, que tuvieran conciencia de lo que hay detrás, ¿no? Sí, probablemente ese es un déficit que esta sociedad arrastra. Creemos que las sandías o los melones llegan al supermercado procedentes de una fábrica, donde con un botón se fabrican, pero eso va a costar cambiarlo. La siguiente pregunta es para Manuel Valverde y dice, ¿se puede aplicar esa tecnología que nos ha presentado en cualquier otro producto como hortícola, como pimiento o tomate? Sí. De hecho, lleva años ya aplicándose en otros productos hortofrutícolas, como pimiento o tomate. La característica que he resaltado en la presentación para las cucurbitáceas, en este caso sandía y melón, es que el ciclo es más corto, los cortes de productos son menores y por lo tanto para ellos todavía es más importante saber la fecha determinada para poder realizar la fecha determinada de cuándo va a ser el corte y los kilogramos que van a producir, pero que es totalmente extrapolable al resto de cultivos. La misma persona añade que si en vuestro planteamiento integráis o tenéis previsto la integración de los cambios bruscos de climatología que inducen un adelanto o un atraso en la madurez para planificar vuestros datos. A ver, la presentación la he intentado simplificar para que sea para todos los públicos. Nosotros siempre que desarrollamos un modelo introducimos todas las variables que pensamos que puedan afectar al ciclo de producción y entre ellas consideramos a nivel agro, sabemos lo importante que son los cambios bruscos de temperatura. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es para Jessica. Hay dos. La primera dice, ¿cómo ves el futuro del cultivo de hortalizas en el ámbito próximo al Mar Menor? Y te hago la siguiente por si la puedes contestar simultáneamente, porque creo que tiene relación. ¿Crees que solo cambiando a cultivo ecológico será posible la solución? Bueno, yo tengo que decir que yo no soy experta en nada de eso, entonces casi que ni me atrevo. Nosotros ponemos a punto métodos para absorber contaminantes, entonces ni me atrevo. Yo creo que el cultivo en el Mar Menor en general
futuro y tiene futuro, puesto que se está trabajando muchísimo en soluciones, pero no me atrevo a decir mucho más. Lo siento, igual alguno de mis compañeros puede contestar mejor que yo, lo siento, pero es que no me atrevo a decir más, no es mi ámbito de conocimiento. Entonces, por lo que sé, el Mar Menor se está trabajando y claro que tiene futuro el cultivo y se recuperará la laguna, seguro, pero no puedo decir mucho más. Lo siento. Juan Jesús creo que quería... Yo quería añadir un poquito, y complementando lo que acaba de decir Jessica. Realmente tenemos un problema en España, que en otras partes del mundo se está reduciendo, porque es que prácticamente el 90% de la nutrición va en el abonado, en los riegos, ¿no? Es una nutrición muy importante, pero siempre se obvia esa nutrición foliar, esa nutrición arriba, que es muy específica y que no sobra, ¿vale? Cuando es buena, ¿no? Cuando es de alta calidad. Entonces, al final, si tenemos nutrición foliar, en ecológico, que supla las necesidades de la planta, que ahora mismo no se las podemos dar, ¿vale? Nos evita esos excesos de nitrógeno, esos excesos de fósforo, esos excesos que al final están en el medio y que acaban en el Mar Menor contaminando los acuíferos, ¿no? Estados Unidos, que no lleva mucho tiempo adelanto, se reducen con la cantidad de producción que hay allí, de hectáreas que hay allí, se reduce precisamente parte de la contaminación porque los tratamientos son muy dirigidos y con mucha tecnología para que vayan para la planta y no para el medio ambiente. O sea, es la planta la que tiene que producir, la que tiene que comer y la que tiene que absorber eso que nosotros le aportamos, ¿no? No sé si contesta un poco esto. Muy bien. Bueno, hay dos preguntas también para Juan Jesús, que yo creo que las ha formulado la misma persona porque está en la misma onda. Dice, ¿todos los nutrientes que has presentado y los demás de Brand son utilizables en agricultura ecológica? Sí, tenemos líneas, ¿vale? Estos dos concretamente, uno de ellos sí se puede utilizar en agricultura ecológica, el otro no tiene registro, pero tenemos la línea específica para agricultura ecológica, con la misma tecnología, ¿de acuerdo? Ah. O sea, que existe una línea de productos certificados aquí. Sí. Sí. Luego hay otra pregunta que dice, ¿habéis estudiado si las aplicaciones de estos formulados tienen alguna influencia sobre los insectos polinizadores? Negativa no. O sea, que si tú consigues que haces un pase, por eso digo, influencia, si nosotros hemos hecho un pase pre-colmena y la colmena ha cuajado bien y ha picado bien, o sea, no tiene ningún efecto negativo, ¿vale? Simplemente, como he dicho anteriormente, si la nutrición es con alta tecnología y va para la planta, ¿vale? La planta utiliza los nutrientes para sí misma, incluso para mejorar el polen, que al final es lo que va buscando ese insecto auxiliar, esos polinizadores. ¿De acuerdo? No va para el medio, como hemos dicho, ¿no? Sí, sí. La concentración de nutrientes de los productos que hemos hablado son muy pequeñitos y no hace falta más porque van directamente donde necesitan. Ahora hay una pregunta que pienso que no va dirigida a nadie, pero pienso que la pueden contestar tanto Cele como Juan Jesús. Dice, la relación fertilización-vida comercial del melón-la sandía y posibilidad de exportar a destinos ultramar. Pienso que Cele porque ellos ya están importando ultramar y exportar es lo mismo que el universo. Importamos, pero también a la vez exportamos a destinos pues como Hong Kong, Malasia, Singapur, de la producción en este caso que tenemos o que hacemos en España. Vamos a ver, el manejo de estos productos no es distinto en ningún caso. Ahí sí que tiene un componente importante la variedad del producto, en definitiva. Tenemos que hablar de unas variedades con unas consistencias específicas que puedan verdaderamente, pues soportar, como digo, entre 20 y hasta 30 días de viaje, hablando ya en cuanto a lugares de consumo. En cuanto a los lugares de procedencia, estamos en un tiempo que no, a ver, desde la recolección del producto hasta que llega al punto en la venta, ya sea en tiendas o en supermercados, estamos hablando de un periodo de tiempo relativamente corto. No exceden los 15, máximo 17 días. En consecuencia, este producto que nosotros tenemos, su vida útil o su vida en perfectas condiciones supera con bastantes creces esto que os estoy contando. Sí, sí. Yo quiero aportar en la parte de nutrición que concretamente en sandía y melón, pues como ha dicho Cele, va en función varietal y no hemos medido ese parámetro, pero sí hemos medido ese parámetro en cultivos como es la fresa, que tiene una vida muy corta,
¿vale? Y la aplicación, por ejemplo, de Maniplex Calcio, que hemos hablado de estos ensayos, en fresa alarga la vida post cosecha. Y en Almería se ha hecho también en tomate, ¿vale? Y en pimiento. Y hemos visto que 30 días después de la recolección en una cámara, el pimiento prácticamente estaba con la misma turgencia que pimientos cogidos recientemente. O sea, no queremos mandarle un pimiento más viejo a los agricultores, pero que sí se consigue con la nutrición, ¿vale? Que se alargue esa vida post cosecha. En este caso, Maniplex Calcio lo que hace es meter calcio en la pared celular y hace que se deshidrate más lento ese fruto, ¿vale? Por lo cual permite un transporte más largo y no vida post cosecha. Y las enfermedades de cámara, como Cletotrichum y otras enfermedades, afectan menos, ya que la pared celular que tienen que atravesar es menor. Muy bien. Hay una pregunta que la voy a lanzar a la mesa y el que crea que tiene una respuesta, pues que la dé. Dice, ¿cómo se está abordando mejorar la calidad del melón cultivado en Almería, sobre todo en sabor? ¿Cuáles serían los estándares mínimos? Bueno, yo voy a lanzar, a ver, en este caso en favor de la agricultura en general, no solamente la de Almería, sino la de absolutamente toda España. A ver, Almería, yo llevo tantos como, si no recuerdo mal, como 36 años directamente vinculado a la agricultura almeriense. Además, hay una parte de mi vida que alguna gente, en este caso profesional, no conoce. Yo estuve durante 1 año y pico establecido, viviendo muy intensamente, en general, la agricultura almeriense de todos los productos. Fui invitado por una familia en un momento determinado a formar parte del equipo comercial de la Unión en sus inicios. Y bueno, tengo que decir que afortunadamente, tanto en Almería, insisto, como en el resto, se ha mejorado muchísimo. Hasta yo diría que parámetros casi increíbles. Absolutamente todos los manejos, todas las variedades y todos los productos sin distinción. Y, por supuesto, con diferencia, en este caso, en el caso nuestro, muy sustancial en el melón. Y todavía me atrevo a decir más, y quizá alguien me pueda ayudar más todavía, que es en el tema de la sandía. No estoy a nivel de verduras muy en el día a día. Conozco, obviamente, a muchísima gente de Almería y la quiero además un montón, pero creo que en sandía se ha ocurrido algo similar a lo que yo estoy describiendo, en particular con los melones. En la elevación hasta niveles verdaderamente más que gustosos de la calidad del producto almeriense. Muy bien, pues la siguiente pregunta es para Manuel y dice, la necesidad de tomar datos y evaluarlos está cada día más en las conversaciones en la agricultura, pero hay cierto salto en cuanto al lenguaje para acercarlo al sector. ¿Qué 3 ideas rápidas y directas mandarías al sector? ¿Qué 3 ideas rápidas y directas? Bueno, cualquier estrategia que se intente implementar en el sector siempre tiene que venir desde arriba. O sea, tienen que ser las instituciones y los directivos de empresa los que evangelicen esta cultura de la importancia del dato. Esa es la primera. La segunda, los técnicos intermedios, que son los responsables de recoger ese dato para tomar decisiones, hay que formarles. Tienen que tener una información específica para entender la importancia de recopilar datos de calidad. Y la tercera idea es que sencillamente cuando una empresa compara las decisiones que toma y los beneficios que tiene cuando utiliza datos en sus decisiones y cuando no los tiene, ya es suficiente, ¿no? para ver lo importante que es esta estrategia de captación del dato. Muy bien, una pregunta para Joaquín. Dice, sois líderes en innovación en el sector sandía. ¿Tendréis novedades a corto plazo? ¿Ha ralentizado este proceso la pandemia? En general, la innovación sí se ha visto, mi punto de vista, ralentizada por la pandemia. En general sí, porque nos hemos visto con una situación en la que mucha gente se ha ido a teletrabajar a su casa, muchos clientes no están ni siquiera yendo aún a sus centros de trabajo. Se está mucho más preocupado en asegurar el abastecimiento que en abrir nuevas líneas de productos.
Y entonces yo pienso que sí que la pandemia ha afectado a todo lo que tenga que ver con la innovación y las va a retrasar. Por otro lado, también pienso que debido a la pandemia se han acelerado una serie de tendencias que estaban ahí latentes, como por ejemplo el tema del Big Data o el mismo teletrabajo, ¿no? O la inmensa productividad que esto de estar enfrente de una cámara y conectado a Internet nos está trayendo, ¿no? Entonces, tiene sus partes negativas, pero también tiene una parte positiva. Muy bien, vamos con las 3 últimas preguntas. Dos de ellas van dirigidas a Juan Jesús. Dice, ¿se ha probado este producto Brand en sandía en Brasil? Y por otro lado, ¿distribuyen Brand en Colombia? Sí, se está probando ahora en Brasil y sí tenemos una delegación en Colombia. La fábrica está en Brasil y tenemos una delegación en Colombia que vende en ese país, ¿vale? Eso ya se hace desde la zona americana, desde la zona de Estados Unidos, pero sí se vende en todo el mundo. Y se está probando ahora, de hecho, un poco la tecnología que podemos implementar en Almería se está exportando de parte de nuestra empresa a otras partes del mundo. Hay una pregunta también para Cele que dice, se ha producido un aumento en 2020 del consumo de frutas y hortalizas. Las empresas que apostáis por el marketing de una marca, como vuestro melón del abuelo, ¿se ha visto reforzado ante ese acercamiento de los consumidores? ¿Qué expectativas tenéis para 2021? Yo creo que los que nos dedicamos en general a la producción, a la agricultura, a la comercialización de lo que producimos, vivimos continuamente, primero de la esperanza, en segundo lugar de la tecnología, del tiempo principalmente, que no lo he mencionado, pero que es realmente el que nos ayuda o nos aparca. Con respecto al tema específico de los melones, nosotros, aunque durante los últimos 5 años teníamos datos de que nuestro particular producto, estaba completamente estancado, nosotros sí que hemos seguido creciendo cada año, hablando en términos de toneladas, de manera, yo diría que más que interesante. No ha sido un propósito, pero afortunadamente hasta el momento la demanda por parte de los clientes y de otros que quieren serlo es más que, más que interesante. No voy a ser ni de lejos ni voy a dar datos porque pueden sonar a presuntuosos, pero sorprende, a mí particularmente me sorprende. No tengo absolutamente ninguna duda de que obviamente la comunicación, al igual, por supuesto, forma parte, la comunicación en general de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de por qué, forma parte indiscutible del trabajo que en este sentido intentamos llevar adelante. Sin duda, vamos a ver lo de la publicidad. Es que es un término como demasiado vacío también, lo del término publicitar, porque por publicitar se puede publicitar cualquier cosa. En lo nuestro, nadie olvide que lo que planteamos, proponemos, publicitamos, si lo quieren llamar así, es algo que nos comemos. Y con esto nosotros no jugamos. Muy bien, gracias, Cele. Y ya la última, porque estamos justitos de tiempo, va para Joaquín. ¿Qué características son las de más tendencia en el mercado actual para la sandía? ¿El sabor, el calibre, la poscosecha? La poscosecha tiene mucha importancia y yo pienso que cada vez más el calibre. Relativamente hace poco el Instituto Nacional de Estadística publicaba la estadística de la composición de los hogares en España y la verdad es que desmonta la percepción que todos tenemos de la familia aquí en España, ¿no? El 55% de los hogares españoles son de 1 o 2 personas y hacían una proyección para los próximos 15 años, para el 2035, de que ese porcentaje iba a ser superior al 65%. Entonces, yo pienso que tamaños más pequeños de fruta van a ser una tendencia importante que se va a consolidar. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos, a José Antonio, a Cele, Joaquín, Manuel, Jessica, Juan Jesús, por vuestra participación. Creo que ha sido extraordinaria y que nos ha ayudado muchísimo a entender y a poder
conocer mejor este sector y los avances tecnológicos que hay en él. Le damos también las gracias a los asistentes, a los espectadores que han superado la cifra de 200, nos han acompañado durante estas casi 2 horas. Recordarles que a partir de mañana en la página web de Agromunity estará disponible la grabación de este evento y podrán verlo y remirarlo todo lo que consideren oportuno. Y nada más, muchas gracias y hasta otra ocasión en que nos encontremos en estas ondas. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.